Primera carta de Juan, versión Reina Valera actualizada 2015, narrado por Patricia Castillo Kowalska. Primera de Juan, capítulo 1. La palabra de vida. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocante a la palabra de vida. La vida fue manifestada y la hemos visto, y les testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a ustedes, para que ustedes también tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribimos nosotros para que nuestro gozo sea completo. Andando en la luz. Y este es el mensaje que hemos oído de parte de Él y les anunciamos. Dios es luz, y en Él no hay ningunas tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 2. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno peca, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El mandamiento del amor. En esto sabemos que nosotros lo hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tenían desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Otra vez les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y odia a su hermano, está en tinieblas todavía. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. La victoria del que conoce a Dios. Les escribo a ustedes, hijitos, porque los pecados de ustedes han sido perdonados por causa de su nombre. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, niñitos, porque han conocido al Padre. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los enemigos de Cristo. Hijitos, ya es la última hora, y como oyeron que el anticristo había de venir, así también ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que es la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos eran de nosotros. Pero ustedes tienen la unción de parte del Santo y conocen todas las cosas.
No les escribo porque desconozcan la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio. Si permanece en ustedes lo que han oído desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos ha hecho, la vida eterna. Les he escrito esto acerca de los que los engañan. Y en cuanto a ustedes, la unción que han recibido de Él permanece en ustedes, y no tienen necesidad de que alguien les enseñe. Pero como la misma unción les enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no falsa, así como les enseñó, permanezcan en Él. Los hijos de Dios. Ahora, hijitos, permanezcan en Él para que, cuando aparezca, tengamos confianza y no nos avergoncemos delante de Él en su venida. Si saben que Él es justo, sepan también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Primera de Juan 3. Miren cuán grande amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que, cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él también es puro. Todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y ustedes saben que Él fue manifestado para quitar los pecados, y que en Él no hay pecado. Todo aquel que permanece en Él no continúa pecando. Todo aquel que sigue pecando no lo ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie los engañe. El que practica justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. En esto se revelan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. El amor mutuo. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Y no se maravillen, hermanos, si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo aquel que odia a su hermano es homicida, y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permaneciendo en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano padece necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Confianza delante de Dios. En esto sabremos que somos de la verdad y tendremos nuestro corazón confiado delante de Él. En caso de que nuestro corazón nos reprenda, mayor es Dios que nuestro corazón, y Él conoce todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, tenemos confianza delante de Dios, y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, como Él nos ha mandado.
Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y por esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Primera de Juan 4. Discerniendo los espíritus. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual han oído que había de venir, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios, y los han vencido, porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso lo que hablan es del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. Amados, ya que Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. En esto se ha perfeccionado el amor entre nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, en que como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y tenemos este mandamiento de parte de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan 5. La fe victoriosa en Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que es nacido de él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Testigos del Hijo de Dios. Este es Jesucristo, el que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios.
que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Conclusión. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno ve que su hermano comete pecado que no es de muerte, pedirá y se le dará vida. Digo, a los que no pecan de muerte. Hay pecado de muerte acerca del cual no digo que se pida. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no sigue pecando. Más bien, aquel que fue engendrado de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. No obstante, sabemos que el Hijo de Dios está presente y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guárdense de los ídolos.